Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de esta teoría. No olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin más que decir, espero que les guste. Capítulo 29, la verdad detrás del mito. Base de Night Raid. El aire era fresco y húmedo entre los altos riscos, ocultando entre la bruma matutina la entrada secreta a la base de Night Raid. Unas pocas linternas de aceite parpadeaban dentro del refugio subterráneo. La voz relajada de Lubok rompía el silencio mientras guiaba a Tatsumi por el túnel. Y aquí estamos, otra vez en casa, dijo Lubok con su tono usual, ligero pero firme. Aunque bueno, más vacía que antes. Tatsumi miró a su alrededor, algo inquieto por la calma. ¿Y las chicas? ¿Dónde están Akame, Mein, y Leone? Oh, eso. Lubok se rascó la nuca. Están en una misión. Ayudando a la organización Hellsing. ¿Hellsing? Tatsumi se detuvo en seco. ¿Es a la organización de cazadores de criaturas del oeste? La misma, respondió con un leve asentimiento. Nagenda aceptó una alianza con ellos, es así que nosotros colaboramos con ellos. Yo fui enviado a buscarte mientras ellas se encargaban del trabajo sucio, ya sabes cómo es. Tatsumi frunció el ceño, procesando todo. No puedo creer que se hayan ido a arriesgar sus vidas con otros asuntos. Justo en ese momento, la entrada se abrió tras ellos, con pasos firmes y seguros aproximándose por el túnel. Akame, Leone y Mein aparecieron, cubiertas de polvo y con rastros del viaje aún visibles en sus ropas. Pero al ver a Tatsumi, sus expresiones se suavizaron. «Tatsumi», exclamó Leone, con una sonrisa amplia mientras lo abrazaba con fuerza, llevándolo a sus pechos. «¿Estás vivo, mocoso?» Leone. «Me vas a romper la espalda». Tatsumi se quejó, aunque riendo. Akame simplemente asintió, su rostro serio con una leve sonrisa, aunque un leve brillo en sus ojos delataba la emoción del reencuentro. Mein cruzó los brazos, pero no pudo evitar sonreír también. «Supongo que no moriste a manos de esa lunática de Sdet». «¡Qué decepción!». «Vamos, Mein», murmuró Tatsumi, riéndose. Lubok, animado, se unió al grupo con un gesto teatral. Y así se reúne el escuadrón. Falta cerveza para celebrar. Todos se acomodaron alrededor de la mesa principal de la base. El ambiente era más cálido ahora, pese a las malas noticias que cada uno traía. «Cuéntenme», pidió Tatsumi. «¿Qué pasó con Hellsing? ¿Cómo fue la misión?» Leone y Akame intercambiaron miradas. Fue Akame quien habló primero. «Nos enviaron a investigar un ataque en una mansión cerca de la frontera occidental. Hellsing ya tenía información de que no era algo natural, y tenían razón. No eran bandidos o rebeldes, eran monstruos. Necrófagos, invocados por algún tipo de magia oscura, aunque por lo que vimos pudo haber sido una Teigu. Necrófagos». Tatsumi murmuró, recordando las historias que se contaban en su pueblo. «Espera, dijiste una Teigu», dijo Lubok. «Pero eso no fue lo peor», continuó Men. «En el lugar también apareció un sacerdote del Vaticano. Un tal Alexander Anderson». Lubok dejó de jugar con un hilo de su capa. «¿Del Vaticano? ¿Qué hace el Vaticano metido en esto?» «Eso mismo nos preguntamos», respondió Leone. «Anderson era un fanático, fuerte como un demonio. Peleó con Seras y Sipa junto con nosotras, pero después llegaron Trevor y Alucard, lo cual fue un alivio, ya que ese tipo no era un hombre cualquiera, era un regenerador humano, fue capaz de cortar la cabeza de Alucard, y a mí me dejó fuera de combate. Jamás me había pasado eso», dijo Leone con un pequeño escalofrío, y después desapareció. «Integra, la líder de ellos, nos advirtió que el Vaticano ya está moviéndose en estas tierras. Si alguien como Leone fue detenida, eso quiere decir que ese tipo es un monstruo», dijo Tatsumi mientras Lubok suspiraba del alivio de no haber ido. Akame bajó la mirada. «Y si algo aprendimos de ese encuentro, es que no serán aliados». El grupo quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. Fue entonces cuando Tatsumi se irguió, como si recordara algo repentinamente. «Hay algo que debo contarles», dijo Tatsumi recordando un suceso importante. «Antes de escapar de Sdet, ella me dijo algo importante», miró a todos, uno por uno. «Me dijo que quizás, en el Imperio pueda existir una sección científica secreta. Nadie fuera del alto mando la conoce. Y que se enteró por el mismísimo primer ministro. ¿Una sección científica secreta?». Mein entrecerró los ojos. «¿Como experimentos?». «No estoy seguro», admitió Tatsumi. «Pero ella parecía convencida de que ahí pasen cosas peligrosas, y que ni siquiera el emperador sabe todos los detalles». «¿Qué clase de cosas?», preguntó Lubok, preocupado. «No lo dijo».
Solo que era algo que el imperio estaba ocultando incluso a sus generales. Akame se mantuvo en silencio unos segundos antes de hablar, su voz como una daga. ¿Creen que tenga relación con Murkoff? Todos se quedaron mirando a Akame. ¿Murkoff? Repitió Leone. ¿Esa corporación occidental que supuestamente no existe, pero es mencionada? Sí, confirmó Akame. Cuando fuimos a hablar con Integra, ella no mencionó esa empresa. Pero Nagenda lo vio en lo que trajimos de aquella misión. Y eso me parece sospechoso. Si fuera algo sin importancia, al menos lo habría mencionado. ¿Estás diciendo que Nagenda podría estar ocultando información? Preguntó Mein, sorprendida. No lo sé. Pero sí creo que hay algo que no nos está diciendo, respondió Akame. Algo sobre Murkoff, sobre el Imperio, y quizá también sobre el Vaticano. Recuerden, ella fue una general del Imperio junto con Sdet, ambas lideraban el E.I.S., es normal que ambas supieran lo mismo. Esto dejó sorprendidos a todos. El silencio volvió a instalarse en la sala. Solo se escuchaba el zumbido del viento en el exterior, como un susurro lejano de advertencia. Entonces tenemos 3 frentes, dijo Lubot con seriedad inusual. El Imperio y sus secretos científicos. El Vaticano con sus fanáticos. Y una empresa fantasma que está metiendo las manos en todo. Y por si fuera poco, añadió Leone, monstruos y criaturas sobrenaturales saliendo de cada rincón del mapa. Tatsumi apretó los puños. Entonces solo queda hacer lo que siempre hemos hecho, luchar por la verdad, y proteger a quienes no pueden defenderse. Akame asintió con calma. Pero esta vez, no estaremos solos, tenemos a la organización Hellsing de nuestro lado, y eso es bueno, ya que necesitaremos más que fuerza bruta. Vamos a necesitar respuestas. El grupo intercambió miradas determinadas. Y así, en lo profundo de su base oculta, Night Raid comenzaba a hilar un nuevo plan. Uno que los llevaría al corazón de los secretos del Imperio, y mucho más allá. Mientras tanto, en el castillo de Obsidiana, reino nocturno de Nosferatum, sala privada del conde Orlok, continente negro. Pasillos del castillo. Las sombras del antiguo castillo Nosferatum se movían con vida propia mientras los ecos de pasos resonaban en un corredor gótico iluminado solo por antorchas moribundas. Las columnas estaban cubiertas de polvo, y los tapices, una vez símbolo de gloria, estaban raídos por el paso de los siglos. Este castillo huele cada vez más a encierro, murmuró Goldbrand, rompiendo el silencio con su característica voz cargada de arrogancia y hastío. A veces me pregunto si no estamos convirtiéndonos en ratas, bebiendo la sangre de bestias como si fuéramos monjes penitentes. La sangre de cerdo sabe a mierda. Zufal, más refinado en sus maneras, se limitó a sonreír con una mueca apenas perceptible. Al menos las ratas se mueven. Nosotros estamos estancados, desde hace décadas, allá por el año de 1940, cuando los humanos estaban en guerra, fue cuando comenzó a dejar de dar órdenes. Orlok no da una orden de expansión real desde el último alzamiento en Carpatia, ¿y qué obtuvimos? Unas aldeas de campesinos supersticiosos. Dragoslav, de figura robusta y rostro severo, caminaba al centro del grupo con las manos entrelazadas a la espalda. Cuidado con cómo hablan del conde, gruñó con voz grave. No todos sobreviven para arrepentirse de esas palabras. Goldbrand resopló, burlón. ¿Y qué? ¿Qué hará el viejo? ¿Va a salir de las paredes para devorarnos si hablamos mal? Ja. Hace años que no lo vemos actuar como el monstruo que alguna vez fue. ¿Sabes qué me gustaría? Sangre nueva. Sangre caliente. Gritos humanos en la noche. Una noble de Sargand, o una virgen de Londres. No un maldito siervo. Tus deseos son tan sutiles como un hacha en una biblioteca, ironizó Zufal, con un dejo de burla elegante. Pero no niego que comparto tu descontento. Finalmente llegaron frente a las grandes puertas de roble negro tallado. 2 gárgolas de piedra custodiaban la entrada. Dragoslav empujó las puertas, que se abrieron con un crujido fantasmal. Sala privada del conde Orlok. El interior estaba sumido en penumbra. Cortinas carmesíes cubrían las paredes, y un gran sillón vacío se alzaba frente a una chimenea apagada. No había señales del conde. Goldbrand escupió al suelo con desdén. Ni siquiera está aquí, venimos hasta esta tumba polvorienta y ni se digna a aparecer. Quizás está, dormido con su amada capa, o acariciando murciélagos. Zufal suspiró. Dioses antiguos, ¿qué lengua la tuya? Entonces, como si el aire se helara de pronto, una sombra se deslizó desde lo alto del techo. Las antorchas parpadearon. Una figura descendió lentamente desde una esquina oscura como si hubiera nacido de la propia oscuridad, sus pies apenas tocando el suelo de mármol ennegrecido.
Su capa se deslizaba como neblina y sus ojos brillaban como carbones encendidos. El conde Orlok había llegado. ¿Acaso la paciencia también es mortal entre los inmortales? Susurró con voz etérea, que heló la sangre incluso de los 3 veteranos vampiros. Los 3 generales dieron un paso atrás instintivamente. Ninguno de ellos había visto antes al conde aparecer de manera tan siniestra. Parecía más un demonio que un noble antiguo. Godbrand, por primera vez, titubeó. Mi señor, nosotros, veníamos con un asunto urgente. Orlok se sentó con elegancia inhumana en su sillón, cruzando las piernas y entrelazando los dedos. Entonces hablad, y rápido, antes de que vuestra arrogancia me aburra. Dragoslav tomó la palabra con tono más solemne. Hemos estado debatiendo sobre la situación. Llevamos décadas alimentándonos de sangre animal, y de aldeas que apenas ofrecen resistencia. Mientras tanto, el mundo se mueve. Helsing, el Vaticano, y el Imperio Sargand. Nuestros enemigos avanzan, y nosotros no. Zufal continuó. Lo que queremos es una apertura. Salir del continente negro. Reclamar tierras nuevas. Expandir nuestra influencia. Servirle mejor, pero con libertad para cazar, como lo hacíamos hace siglos. Un silencio espeso se apoderó de la sala. Orlok los observó durante largos segundos, sin parpadear, su mirada penetrante, antigua, como si pudiera ver los pensamientos tras sus cráneos. Luego sonrió. ¿Quieren sangre humana? Bébanla. ¿Quieren cruzar mares y conquistar tierras? Hacedlo. Los 3 se miraron sorprendidos. Godbrand dio un paso adelante, desconfiado. ¿Así de fácil, mi señor? Claro que no, respondió Orlok con una carcajada suave. Hagan lo que quieran, pero no olviden por qué los mantenía aquí. Se levantó, caminando lentamente hacia la ventana cubierta por un vitral roto. La luna bañaba su figura espectral en un halo sombrío. Sargand es un nido de cuchillas. Londres es una madriguera de cruzados. Helsing se alimenta del caos, y el Vaticano envía a monstruos disfrazados de santos. Si vais a hollar sus tierras, no olvidéis que no todos los humanos son presas fáciles. Algunos cazan demonios como vosotros por deporte. Godbrand asintió, pero con una sonrisa torcida. Eso suena a desafío. Me agrada. Tengan cuidado, añadió Orlok, ya casi en un susurro. Yo les di poder. Pero más allá de estas tierras, os pueden desmembrar antes de que pronunciéis un grito. Los 3 hicieron una leve reverencia. El aire ya no se sentía pesado, pero la presencia de Orlok los había marcado. Lo pensaremos bien, murmuró Dragoslav con respeto. Y tomaremos precauciones, añadió Zufal. Yo, en cambio, dijo Godbrand al dar media vuelta con una risa, tengo sed. Y la sangre fresca no se casa sola. Exterior del castillo, conversación entre los 3 vampiros. Afuera, el viento soplaba con aullidos de lobos lejanos. Los 3 caminaban por el puente de piedra que conectaba la torre con el resto del castillo. ¿Entonces lo haremos? Preguntó Zufal, mirando a sus camaradas. Yo lo haré, afirmó Godbrand. No me quedaré chupando vacas mientras hay mujeres nobles, soldados, sacerdotisas y vírgenes esperándome allá afuera. Además, ¿cuántos siglos más vamos a obedecer a un conde que mira la guerra desde la ventana? Dragoslav gruñó. Tú siempre tan impulsivo. Pero, quizás tengas razón. Si nos movemos con inteligencia, podríamos establecer nuevas guaridas en ciudades olvidadas. El imperio tiene zonas podridas, y Londres está plagada de oscuridad, como nosotros. Zufal asintió con calma. Entonces iremos. Pero a nuestra manera. No como saqueadores, sino como sombras. Como la verdadera aristocracia de la noche. Los 3 se detuvieron al final del puente, mirando la negrura del bosque que rodeaba el castillo. Godbrand sonrió. Que el mundo se prepare. El viejo continente volverá a temer a los vampiros. Y con una última carcajada, los 3 desaparecieron entre las sombras, mientras en lo alto del castillo, el conde Orlok observaba, sin expresión, con los ojos puestos más allá del horizonte. Y que el fuego purifique a los necios, susurró, mientras la noche lo envolvía nuevamente. Mientras tanto, en otra parte del castillo Nosferatum, torre de observación oriental. Noche eterna sobre el continente negro. La bruma envuelve las almenas del castillo. La sala está bañada por una luz azulada filtrada por vitrales antiguos. En el centro, 2 figuras femeninas están de pie junto a una ventana abierta, con la vista puesta en la vasta oscuridad de las tierras que se extienden más allá del castillo. Ramán, cruzada de brazos, con una copa de cristal en la mano, aún llena de sangre animal, observando el horizonte. Lo has notado también, ¿verdad, Cho? Desde hace décadas, Orlok ha permanecido inmóvil. Ninguna expansión. Ninguna conquista. Nada de guerras.
como si hubiese retrocedido. Cho, de espaldas a Ramán, contemplando un tapiz ancestral con símbolos de guerras pasadas. Claro que lo he notado. Todos lo han hecho. Nos lo ha impuesto como una estrategia de preservación. Pero no lo es. No para alguien como él. Ramán, bebiendo con desdén. Exacto. Orlok nunca fue paciente. Ni prudente. Durante siglos, devoró civilizaciones enteras desde las sombras. El continente negro es suyo, pero dejó de expandirse justo después de la Segunda Guerra de los Humanos. Curioso, ¿no? Cho, girándose lentamente, con los labios curvados en una sonrisa muy tenue. Y más curioso aún, que fue en esa misma época cuando la organización Hellsing obtuvo a su mascota. Ramán, entrecerrando los ojos. Un tal Alucard. Cho, ladeando la cabeza. ¿Tú lo conoces? Ramán, se encoge de hombros. Solo de oídas. Un vampiro sin nombre antes de que lo atraparan. Ninguno de nuestros informantes sabe quién lo convirtió, ni de dónde vino. Solo que comenzó a servir a esa familia inglesa. Dicen que es fuerte, pero ¿cuán fuerte puede ser un esclavo de humanos? Cho, tono frío, aunque pensativa. La fuerza se mide en formas distintas, Ramán. Aunque, debo admitir que hay algo en él que no encaja. Apareció justo cuando Orlok se detuvo. Y Orlok no se detiene por miedo. Ramán, bajando la copa, la voz más grave. Eso es lo que me inquieta. ¿Y si no fue miedo? ¿Y si fue reconocimiento? Cho, arqueando una ceja. ¿Estás diciendo que Orlok conoce a esa criatura? Ramán, no estoy diciendo nada. Solo observando el patrón. Antes de la guerra, Hellsing tenía más que cazadores humanos. Apenas hacían frente a una incursión menor. Pero ahora, protegen Inglaterra, cazan sin tregua, y tienen al monstruo más poderoso que jamás han mostrado. Cho, con aire burlón. ¿Y si todo es un mito? Los humanos son buenos inventando cosas para cubrir sus debilidades. Como esa estúpida leyenda de Drácula. Ramán, riendo suavemente. Oh, sí. El conde empalador. El monstruo de Valaquia. Un emperador que mataba a sus enemigos metiéndoles estacas por el vientre. Según dicen, bebía su sangre. Quemaba pueblos por placer. Violento, bárbaro, impío. Cho, con una mueca de desprecio. Y por eso lo convirtieron en una fábula. Era tan aterrador, que lo hicieron personaje de teatro. ¿Eso no te dice cuánto miedo sentían? Ramán. Pero lo más extraño, es que sí existió un hombre con ese nombre. Vlad Tepes. Hijo del dragón. Hijo de la Orden del Dragón. Los propios humanos temían tanto a su recuerdo que lo convirtieron en leyenda. Y lo distorsionaron, como hacen con todo. Cho. Y aún así, ninguna de nuestras crónicas lo menciona como vampiro. Ramán, voz baja, casi un susurro. Tal vez porque nunca quisimos verlo. Porque era demasiado parecido a nosotros. O, porque lo superaba. Cho. ¿Insinúas que Alucard y Vlad Tepes son el mismo ser? Ramán, encogiéndose de hombros. Digo que ambos aparecieron en el mismo punto de la historia. Uno es mito, el otro es esclavo. Pero ambos cambiaron algo. Y nuestro señor, se detuvo cuando el segundo surgió. Eso no puede ser casualidad. Cho, tras una pausa. Orlok nunca nos ha hablado de él. Ni una palabra. Como si evitar el tema fuera intencional. Ramán, con la mirada aguda. Tal vez es orgullo. Tal vez es vergüenza. ¿O será que lo conoce, y sabe que si lo enfrentara, no ganaría? Cho, mirando de nuevo por la ventana. Los débiles no sirven a humanos. Pero si ese ser sirve por voluntad propia, o por algún pacto, quizás no sea débil. Quizás sea peor que un monstruo. Ramán, en voz baja. Quizás sea el infierno vestido de hombre. Ambas vampiras permanecen en silencio, observando cómo una bandada de cuervos cruza la luna. La conversación queda en el aire como una niebla que no se disipa. En su interior, aunque no lo digan en voz alta, una sospecha se gesta. Un miedo primigenio que no se atreverán a confesar. ¿Y si aquel que se arrodilla ante los humanos, no es un traidor, sino el rey de todos los monstruos?